Bueno, entonces buenas tardes para los que ya nos conocen y para los que no sabemos quiénes están, entonces bueno, luego los enteraremos. Aquí estamos desde la firma de Derecho de Abogados Ana Barrieta Espinal, Joan Rueda y María Victoria Jaimes. Entonces bueno, también tenemos a la señora... Si nos gustaría conocer a los que están por lo menos presentes. Blanca Cecilia Gámez. Mucho Blanca, gusto. Y Yo, acá Daniela. hace parte de Sí. nuestra fundación, es educadora especial, también tiene una hija en condición de discapacidad. Ah, listo, sí señora, muchas gracias. Y bueno, pues entendemos que hay más personas también conectadas y tenemos aquí a Mariana y a Daniela. Bueno, en esta primera charla que vamos a tener hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante y que siempre que se habla de discapacidad es lo primero que se aborda, y son los modelos de discapacidad. Pero bueno, finalmente, ¿qué es este concepto de modelos de discapacidad? Es la forma como la sociedad ha concebido la discapacidad a lo largo de la historia. Y no es solo a lo largo de la historia, sino también su incidencia en las normas jurídicas, en las leyes, ¿sí? Porque pues, digamos que de nada importaría, o bueno, no tendría tanta relevancia si solo fuera una concepción moral, ideológica de la discapacidad, pero aquí lo realmente relevante es que estos distintos modelos han inferido en cómo el derecho concibe y cómo los estados conciben a las personas con discapacidad. Entonces ya vemos que si estamos hablando de modelos y de una mirada histórica, nos queda clara una primera cosa, y es que la visión que hay sobre la discapacidad ha cambiado a lo largo del tiempo para llegar a la visión en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, bien. Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes que están acá. ¿Cómo entendemos a las personas con discapacidad? ¿Qué es la concepción que nosotros tenemos de las personas con discapacidad? Que son personas de pronto con algunas necesidades especiales. Ok, necesidades especiales. Sí, doña Blanca. Y también se pueden entender como unas personas que con ciertas limitación en unos aspectos, pero no en todos los aspectos, porque tienen muchas habilidades por descubrir. Ok, listo, entonces tenemos necesidades especiales, limitaciones o dificultades en asuntos muy específicos, pero no en toda su vida. Entonces, bien, continuemos por acá. ¿Qué nos dice la historia? Que a lo largo de la existencia de la humanidad, al menos desde lo que se ha podido documentar, existen tres modelos de concepción sobre la discapacidad con su incidencia jurídica. El modelo de la prescindencia. ¿Qué significa prescindir? Joan, ¿qué significa prescindir? Desechar, apartar, separar. Sí. No tener en cuenta. Ok, efectivamente. Bajo este modelo de la prescindencia se entendía que la discapacidad era la consecuencia de un pecado. Ah, es que si su hijo, su familiar es discapacitado, ¿quién sabe qué pecado está pagando por usted? ¿Sí? O por ejemplo, en las culturas en las que se cree en la reencarnación, es que seguro esta persona que nació con discapacidad en su vida pasada, quién sabe qué daño hizo y ahora es que lo está pagando. Entonces es como algo malo. Y principalmente tiene un origen religioso, es un castigo de Dios que haya ocurrido esto, ¿sí? En este modelo de prescindencia, como las personas con discapacidad eran excluidas porque debían pagar sus culpas, ¿cierto? Pues eran relegadas a que fueran mendigos, personas que por la caridad las pudieran ayudar, pero no se tenían en cuenta como sujetos válidos e importantes para la sociedad. Incluso, si ustedes se fijan acá en la parte de abajo de la diapositiva, hablamos de una fase de eliminación y reclusión. No nos vayamos tan lejos, porque incluso con esto del orden religioso podemos pensar en los tiempos bíblicos, 2000 años atrás y en fin, pero no tenemos que irnos tan atrás. Pensemos en el genocidio ocurrido en la Alemania nazi. ¿Quiénes fueron las personas que llevaron a los campos de concentración además de los judíos? Personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque bajo esa concepción que tenía pues este movimiento nacional socialista en Alemania, pues solamente debían quedar las personas productivas y que sirvieran a la idea que ellos tenían de ser humano. Entonces se buscaba incluso eliminar y exterminar a las personas. Incluso un pequeño paréntesis, Sí. Aprovecho un poco para interrumpir un pedacito a María Victoria, y es que ya está dando algunos ejemplos
Me imagino que de pronto algunos de los que están de forma virtual o presente, no sé si han visto la película 300 del tema de los espartanos, pues al principio, en el prólogo de la película, casi que nos explican este modelo. Cuando explican cómo es un espartano real, dicen pues es una persona sana, es una persona que debe tener una capacidad física para poder soportar ciertos retos o ciertas instrucciones. Y hay una escena muy conmovedora o muy doliente al principio, y es donde cogen un bebé que está con una discapacidad física y lo botan a un abismo. Incluso en medio de la trama, y esta película es muy importante también para dar esta ejemplificación, no sé si ustedes recuerdan una parte donde un jorobado se acerca al rey Leónidas y le dice que si puede hacer parte de las filas del ejército, y le dice no, porque si usted no es útil. La palabra útil es muy importante en este modelo, porque se miraba a la persona de si servía en algo para la sociedad o si no era útil. Si la persona no era útil, pues la forma, muy bien como lo acaba de decir María Victoria, para tratar a las personas con discapacidad era simplemente la desechamos. En el caso más extremo era eliminarlas, ¿cierto? Matarlas. Y una parte un poco más piadosa, por así decirlo, de este modelo, pues no era matarlas, sino apartarlas de la sociedad. No sé si ustedes de pronto recuerdan un poco cuando, pero ya pues obviamente pues quienes de pronto tal vez recibieron algún tipo de catequesis católica, les hablaban que en aquella época bíblica existían ciudades o regiones donde a los leprosos se les mandaba, ¿cierto? A las personas enfermas se les excluía, incluso se generaban como guetos o pequeñas ciudadelas donde metían a las personas con discapacidad. O sea, era un tema de alejarlas, separarlas, porque como no eran ni útiles ni normales, pues debíamos alejarlas de lo que consideramos una sociedad funcional, eran los términos que se usaban. Entonces, lo más radical, eliminarlas, asesinarlas, y una especie más, por así decirlo, de tener un poco de misericordia con estas personas, porque era como se veía el tema de la mendicidad, pues apartarlas o dejarlas en espacios completamente excluidos. Era como para ejemplificar un poco esta situación. Sí, y ya que Joan habla de estos espacios de exclusión y reclusión, tenemos por ejemplo también ahí el ejemplo de los manicomios, ¿sí? Que hoy en día pues ya uno no habla de manicomios, pero en su momento, incluso yo recuerdo ser pequeñita y escuchar eso, ¿sí? Que los manicomios, que se lo lleven para el manicomio, porque claro, allá están los que no nos sirven, los que no son normales, y aquí con el resto de la sociedad pues sí podemos estar en los demás. Entonces bueno, ese es el modelo de la prescindencia, que como les decía, tiene implicaciones sociales, morales y jurídicas, ¿sí? Volvamos a la Esparta de la que nos habla Joan de hace de pronto 2000 años y pico. Pues el derecho en ese momento, en esas ciudades, permitieron el exterminio y la eliminación de estas personas. Y no tan lejos, hace menos de 100 años, en Alemania, que también las leyes permitían el exterminio a través de las cámaras de gas, campos de concentración, a las personas con discapacidad. Pasamos a un segundo modelo, y es el modelo médico rehabilitador. Bueno, no, resulta que... ¿Hay alguna pregunta? Hola, amor. Hola. ¿Quién está hablando? No sé. Bueno, igual cualquier duda o algo, aprovechamos como la interrupción para cualquier dudita, la mano, y con el mayor de los gustos. Sí, aquí también me levantan la mano y yo estoy pendiente. Y aprovechamos también, ¿cómo se llama? Nicole. ¿Listo? Darkis. Mucho Darkis. gusto. Darkis. con Darkis. Ah, bueno, qué nombre Mucho interesante. K. Un gusto, Joan y María Victoria. Ah, bueno. Listo, bueno, entonces volviendo acá al tema. Ya en este modelo médico rehabilitador, que es un poco más reciente, del siglo pasado hacia acá principalmente, pues se dice, ustedes no son malditos, ustedes no tienen un castigo divino encima, ni reencarnar, no, nada de eso. Ustedes lo que son es enfermos, ¿sí? Y como ustedes son enfermitos, pobrecitos, pues les tenemos que dar tratamiento. Entonces la ciencia quiere corregir a esas personas que están enfermitas para hacerlas, volvemos a lo mismo, personas útiles, personas funcionales, normales. Porque bajo estas dos concepciones, los seres humanos tenemos que ser de una forma únicamente. Si hay alguien un poquito diferente, venga, lo corregimos para que sea usted igual que todos los demás. En este caso, de este modelo, se desarrollan procesos de rehabilitación para recuperar al discapacitado, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en las personas sordas. Entonces, las personas sordas
obviamente no pueden oír y eso les dificulta el hablar oralmente. Entonces tenemos los implantes cocleares que les ponen a los niños, a los adultos para que puedan escuchar, y ese escuchar es entre comillas. Hay una película que en este momento se me va el nombre, de un joven que es músico y él es sordo, se pone un implante coclear, pero ese implante coclear lo que hace es distorsionarle, le genera dolores de cabeza, ¿cierto? Pero debe hacerlo porque, claro, él tiene que escuchar. ¿Y por qué no nos planteamos, por qué no de pronto puede aprender lengua de señas? ¿Por qué los demás no podemos aprender lengua de señas si también nos podemos comunicar de esa manera? No, por el contrario, hay que someterlo a él a los dolores de cabeza, a los dolores de oído, a escuchar como un robot para que sea normal. En este caso también hablamos de un modelo de caridad, de paternalismo. El ejemplo concreto o clásico es del enfermito, ¿sí? O sea, de una persona reducida. Y de acá pasamos a un modelo social, donde concebimos a las personas con discapacidad no como personas enfermas, no como personas menos importantes, menos capaces, sino como personas que tienen habilidades y posibilidades distintas a nosotros, pero que en todo caso, si tienen algunas dificultades, no es en sí mismos por culpa de ellos, sino porque existe una sociedad que les impone barreras. Pensemos en una persona en silla de ruedas o una persona con muletas. Eso yo creo que ya en este punto está muy claro, pero hace unos 20, 30 años no, que todos los edificios tenían escaleras, ¿sí? ¿Y qué pasaba con las personas en silla de ruedas? Pues que lo sentimos mucho. Si alguien se apiada de usted, le ayudará a subir la silla de ruedas por la escalera y usted podrá seguir avanzando. Pero las ciudades, los entornos en general no están pensados para las personas en una condición de discapacidad, porque se piensa solamente en las personas, volvemos a lo mismo, normales. Ahora, bajo este modelo, nosotros como sociedad, el Estado, las empresas, todos los actores que participan en la sociedad, pues, deben tomar medidas para que esa discapacidad se pueda superar y todas las personas pues puedan efectivamente desarrollar sus proyectos de vida, sus capacidades de manera plena, ¿sí? Porque esas dificultades no deberían existir. Entonces, en este caso se deben identificar las barreras que tienen las personas con discapacidad y se deben brindar herramientas para la superación de estas personas y que puedan integrarse a la vida igual que todos nosotros, no por allá mandarlos al manicomio, no tenerlos medicados todo el tiempo y demás, sino que efectivamente puedan participar de la vida social como todas las demás personas podemos. Bajo este modelo también se reconoce que las personas con discapacidad, sea la discapacidad que tengan, tienen un pleno ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Son ciudadanos de igual categoría que todas las demás personas. Tienen también derecho a su autonomía, solo que en algunas circunstancias pues, pueden requerir de apoyos, ¿sí? Pensemos en este científico famoso que murió hace poco, Stephen Hawking. Él se encontraba en una silla de ruedas y realmente lo único que podía mover era un dedo. Y con ese dedo él se podía desplazar. Yo no recuerdo muy bien porque también vi la película, pero ya no me acuerdo. En la película logran desarrollar una manera de que él pueda hablar. Creo que es con el mismo dedo que él espicha como unos botoncitos y sale una voz. Él se casó, pudo desempeñar su vida, fue un científico muy brillante y muy importante y solo podía mover un dedo, ni siquiera se podía comunicar. Pero aún así, bajo este modelo social siempre se entendió que lo que estaba pensando Stephen Hawking, que lo que estaba sintiendo Stephen Hawking era importante e igual de válido que lo que las demás personas con la capacidad de expresarlo verbalmente, con nuestras manos y demás, pues también podríamos pensar y sentir. Entonces, hoy en día, la idea y nuestra constitución política, los tratados internacionales, apuntan a que nos paremos en este modelo social de la discapacidad, de que existen barreras y las barreras las debemos eliminar. Entonces, si una persona en silla de ruedas quiere entrar a estudiar a un colegio y el colegio de la entrada son unas escaleras, pues ¿qué podría hacer esta persona? Por ejemplo, interponer una acción de tutela. Así como las EPS o lo que sea le pueden vulnerar a uno un derecho fundamental y uno pone una acción de tutela para que un juez ordene que se lo garanticen, pues las personas en condición de discapacidad también
pueden llegar a interponer acciones de tutela para que se garantice este modelo social y puedan efectivamente integrarse y ejercer sus derechos fundamentales. Para que haya un entorno para ellos del cual ellos tengan Tengan su el mismo acceso adaptación. que el resto de los... Efectivamente, la idea es que todos tengamos el mismo acceso. Listo, muy bien. No sé si Joan de pronto quiera profundizar. ¿Listo? Bien. Sí, y pues vamos a aprovechar, ya que María Victoria nos hizo el favor de explicarnos los 3 modelos de forma muy breve y ágil. Ahora lo que vamos a hacer es volvernos a parar uno por uno, no a repetir, sino a retroalimentar justamente lo que María Victoria nos acaba de decir y escuchar un poco qué nos quedó de estos 3 modelos y si entendimos la evolución en la que ha venido andando el mundo y la sociedad respecto al trato que tiene con las personas con discapacidad. Entonces, volvamos al primero, el modelo de prescindencia. Incluso pusimos esta cita bíblica que refleja un poco cómo se veían las personas en ese momento, o es la ejemplificación, digamos, que tenemos a la mano para eso. ¿Qué rescatamos de este modelo de prescindencia? Para los que están de forma virtual o presencial. Fue el primero que pusimos el ejemplo de Esparta, de los guetos, de alejar a las personas. ¿Qué nos queda de este modelo? La palabra clave de eso, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser la palabra clave que nos permita identificar? Ok, sabemos que frente a las personas con discapacidad, la historia tenía un primer modelo de cómo tratarlos, que era la prescindencia. ¿Quién se atreve? Como un castigo, como si fuera una maldición, que ellos estaban pagando algo y por eso habían nacido de esa forma o con esa condición. Perfecto, la palabra está súper bien porque era eso, un castigo, una maldición, y por cuenta de ese castigo y la maldición, ¿cómo los tratábamos entonces? Había que separarlos, excluirlos, es como la palabra, digamos, más importante en este sentido. Recordemos ahora el modelo médico rehabilitador. ¿El modelo médico rehabilitador ya los veía como un castigo? No, según lo que acabamos de escuchar, ya no lo ve como un castigo, sino lo ve como una enfermedad. Entonces, Mariana apuntó a la palabra clave y ya dio la respuesta a la pregunta que iba a hacer, y es enfermedad. Entonces teníamos castigo, pecado, luego pasamos a enfermedad. Entendemos que no es la culpa de esa persona, que el mundo lo mandó así, que nació de esa forma, ok, no lo culpemos porque nació de esa forma. No obstante, como está enfermo, hay que tratarlo y rehabilitarlo, ¿cierto? Porque tiene que adecuarse ¿a quién? A nosotros, a la sociedad, como la mayoría de los que estamos aquí, tanto presencial como virtualmente, ¿cierto? Entonces, la persona con discapacidad se tiene que adecuar a nosotros, y como se tiene que adecuar a nosotros, hay que someterla a una serie de tratamientos para que sea igual a nosotros, o al menos se parezca. ¿Cómo lo logramos? A través de tratamientos médicos. Por un lado, exclusión, no nos interesa. Ahora, tratamientos médicos, ¿cierto? Y otra palabra que en las próximas capacitaciones vamos a abordar con muchísimo más énfasis es paternalismo. Hay que tratarlos como si fueran un baby. La bebé, así la persona tenga 40 años. Ay, el bebecito, pobrecito, el niño de la casa, ¿cierto? Porque míralo ahí, no pasa nada. Está mal si lo hacemos así. Hombre, es la cultura. A veces no tenemos ni la culpa, nos enseñaron a hacerlo, ¿cierto? No vamos aquí a reprender a la gente porque diga eso. No, ni más faltaba. Sin embargo, a lo largo de las capacitaciones vamos a ver por qué el paternalismo no está de acuerdo con la forma social que es la que hoy por hoy queremos, digamos, propender, o que este tipo, digamos, de fundaciones como las que ustedes están encabezando Yo quisiera apuntarle. rescatar algo de esa fase que habla de médico y rehabilitador. Perfecto, sí señora. Hay que rescatar que hay muchos profesionales Sí. que nos vimos involucrados en la rehabilitación. Yo soy fisioterapeuta también. Ajá. Entonces nos involucramos directamente en la rehabilitación y nosotros queríamos que los niños y las niñas que tenían una discapacidad mejoraran su movilidad, su independencia personal, se bañaran solitos, comieran solitos, trataran, se comunicaran, que la comunicación es súper importante. Entonces, debido a eso se montaron una serie de programas de rehabilitación ocupacional, física, del lenguaje, o sea, las fonoaudiólogas, trabajo social. El pediatra trabajaba también en ese aspecto, todos en equipo trabajando porque los niños salieran o sea, se superaran ciertas discapacidades, pues una parte de la discapacidad, o sea, hacer como que el niño o la niña fuera más funcional.
Entonces hay que rescatar, para mí, hay que rescatar ese pedacito, porque si uno no, o sea, si no se hubiera trabajado personalizadamente con los niños o niñas con discapacidad, o si hubiera, como yo los tomo, niños y niñas, porque uno así tuvieran 18 años los veía como unos niños, o 40, y 20, y 30. Es un tema también ya social, o sea, Sí, es cultural. eso ya es cultural. Así Pero es. yo quisiera rescatar ese pedacito, porque yo trabajé en rehabilitación Sí. y se lograron, pues, un niño que no era capaz de movilizarse solo, terminó caminando. Y o sea, eso es muy importante para la autoestima y la independencia social del muchacho o del niño. Entonces, esa parte es rescatable, ¿no? Así es, y yo quisiera valorar muchísimo esa intervención que usted está haciendo, la esperaba entre comillas, porque digamos que algo que quiero resaltar y aprovechando esa intervención es que esta explicación inicial preliminar que en la capacitación de hoy estamos dando no es porque María Victoria y Joan quieran decir a la basura el modelo médico de rehabilitador y vámonos a centrarnos solo en esto. No, estamos explicando cuáles fueron los modelos, Sí, cuál es la sociedad, cómo fue escalando en el trato a las personas con discapacidad, y hoy por hoy, que fue un dato que dijo María Victoria, hoy por hoy cómo por lo menos desde lo jurídico, que va a ser muy importante porque ahí impacta en la acción social, porque si hay unas normas que nos regulan, tenemos que actuar conforme a ellas, ¿cierto? Tienden a este modelo social. No obstante, muy seguramente en las dos capacitaciones que nos quedan, vamos a ver cómo el modelo social y el modelo médico rehabilitador siguen pugnando y complementándose. Siempre van a estar en ese constante rozándose y peleando entre ellas, de decir o nos complementamos o peleamos entre nosotras. Vamos a ver después cómo va a ser muy interesante ese tema. ¿Por qué? Porque sin duda alguna las reglas, incluso de la misma lógica, nos hacen entender que el tema médico es necesario, ¿sí? Aquí no podemos echar de menos el tema médico, es necesario, y el concepto del profesional médico es imprescindible en estos casos. Es más, las personas con discapacidad se valen de esos conceptos médicos también para que les protejan ciertos derechos, ¿sí? Pero ya vamos a ver por qué empiezan a chocar por un lado y por otro a complementarse. Entonces, esa intervención es sumamente importante y nos va a ayudar a retroalimentar. Por último, entonces, ahora recordemos cómo era el modelo social. ¿Qué piensan del modelo social? ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza? Castigados, enfermos, por acá. Vamos al tercero. ¿Cuál es este? ¿Cuál podría ser la palabra? Yo creo que ¿Cuál? Sí, inclusión. 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 Reconocimiento de los derechos fundamentales. Bueno, excelente. Inclusión y reconocimiento. Me gustan mucho esas dos palabras. Inclusión y reconocimiento. Lo recalco para los que están de forma virtual. Esas son las dos que podrían explicar cuál es el modelo social. Y por lo tanto, si yo quiero incluirlos y reconocerlos, siempre los otros dimos otro ejemplo. Entonces, si el primero era un castigo, yo tengo que excluirlo. Si el segundo está enfermo, tengo que rehabilitarlo. Si aquí tenemos que, aunque la misma palabra ya nos está llevando a que tenemos que hacer, pues es incluir a la persona, ¿cierto? Pero incluirlo no es a que se comporte como nosotros, ¿cierto? Ni que se acostumbre a como nosotros llevamos la vida. Al contrario, la inclusión del modelo social nos hace un llamado ¿a quién? ¿A quiénes creen que hace un llamado? A nosotros mismos, porque somos nosotros que en teoría no tenemos ninguna situación de discapacidad, acomodarnos a la realidad que vive esa persona. El ejemplo que puso María Victoria me gusta muchísimo porque es muy fácil de darnos a entender. La persona tiene un problema auditivo, entonces la fácil es, ay papito, rapidito lo que sea y le ponemos eso y el implante. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarle a una persona que por su cuestión económica no tenga la posibilidad de acceder a ese tratamiento médico que sería muy bueno que todos pudieran acceder? Entonces, si alguien no puede hacer entonces, pues que no nos hable porque no tuvo la plata para operarse. No. Lenguaje de señas, que fue el ejemplo que puso María Victoria. Entonces, ya nos toca a nosotros hacer el esfuercito. Como vimos que esa persona está en una condición de desigualdad, pues nosotros nos acomodamos a ella y más bien aprendemos lenguaje de señas y nos ponemos al mismo nivel para que nos entienda. ¿Cierto? Y es que siempre existen unos deberes y unos derechos que han quedado en el papel, porque realmente todos en la sociedad, todos tenemos deberes y derechos, pero no los conocemos. Y es esto importante, estas capacitaciones, que no se queden solo acá, ¿sí? Sino que sea a través de empresas, de personas, porque esto es de sensibilidad. Así es. Es de sensibilizar a las personas
a que realmente tengamos ese ser humano adentro del cual podemos aportar, ayudar y por qué no unirnos y tener personas en esos emprendimientos, en empresas que son extraordinarias. Esas personas tienen una capacidad mental que yo digo, bueno, de ellos aprendemos aún más, de eso es lo que debemos Así hacer. es, exactamente, y es muy importante esa intervención porque hoy aquí nosotros los estamos acompañando a ustedes, quienes tienen esta iniciativa, quienes conforman este grupo y que tienen, digamos, como una visión muy clara o un objetivo muy claro de lo que quisiéramos hacer en pro de alguien. Entonces, por lo tanto, es importante poder interiorizar todos estos conceptos para poder así, pues digamos, ponerlos en práctica a quienes vamos realmente a tocar, en este caso el entorno empresarial, por ejemplo, que usted lo decía muy bien. Listo, entonces rapidísimo, estos modelos los podemos traducir en exclusión, integración, pero véase, listo, hace parte, pero pues no me importa, ¿sí? E inclusión. Inclusión es de verdad adoptar las medidas para eliminar esas barreras y que la persona pueda tener una vida plena en la medida de lo posible, igual que todas las demás que no tienen discapacidad. Exactamente. Bueno, visión de la discapacidad del modelo de presidencia: maldición, castigo; respuesta social: eliminación y marginación; respuesta legal: interdicción. Después miraremos qué es Usted eso. no puede tomar decisiones por sí mismo, necesita siempre un padre de familia, alguien en general, un adulto que pueda tomar decisiones por usted. Pero tengo síndrome de Down, puedo hablar, soy un adulto, quiero tener pareja. No importa, no puede hacerlo porque usted es un interdicto. Médico rehabilitador es una persona con una enfermedad, hay que volverlo normal, hay que volverlo funcional, incluso a costa de sus propios deseos, intereses e incluso de su propia salud. En este caso la respuesta legal también es una voz experta muy parecida al interdicto. Alguien debe decir por usted, una persona que sí sepa y que sea capaz de tomar decisiones. En el modelo social no, reconocemos que los seres humanos somos diversos, ¿cierto? Que hay barreras y que hay que eliminarlas y por lo tanto que todos tenemos autonomía, capacidad, posibilidad de tomar decisiones y de hacernos valer, a pesar de que a veces necesitemos ayuda. Bueno, ¿qué tipos de discapacidad existen? Existe la discapacidad sensorial, que es aquella que se relaciona con las deficiencias en los órganos de los sentidos. Entonces tenemos discapacidades oculares, auditivas, del habla, entre otras. Ejemplo clásico: las personas que son ciegas y las personas que son sordas, ¿sí? Tienen una dificultad, una deficiencia en el desarrollo de alguno de sus sentidos. Pero pues pensemos por ejemplo en el modelo social. ¿Cómo podría una persona con discapacidad ocular o ciega acceder a la educación? Con libros en braille, por ejemplo. O volvemos a la persona sorda, con la lengua de señas, ¿sí? Tenemos también la discapacidad física, que es la disminución o ausencia de funciones motoras, que genera dificultades para el movimiento corporal y la relación en los diversos entornos. Aquí tenemos un ejemplo clave: personas que usan muletas, con sillas de ruedas, personas que de pronto han perdido o no les funciona alguna de sus extremidades, también están en condiciones de discapacidad. Intelectual, ¿sí? Deficiencias en las capacidades mentales generales, entonces para el razonamiento, la resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, el juicio, aprendizaje académico, aprendizaje desde la experiencia. Entonces son personas a las que se les dificulta hacer este tipo de actividades a nivel intelectual, ¿sí? Pero no por ello significa que no puedan tomar decisiones y que no tengan, por ejemplo, también gustos, preferencias, en fin. Y tenemos también a la discapacidad psicosocial. Son deficiencias temporales o permanentes para el relacionamiento con las demás personas, ¿sí? Debido a barreras socialmente impuestas a las conductas. Por ejemplo, aquí tenemos trastornos como el de la depresión, de ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Como se les decía, por ejemplo, en un modelo de la presidencia a las personas con discapacidad psicosocial: no, que allá está el loquito, ¿sí? El loco, la loca. No, es una persona que de pronto tiene un episodio en este momento, porque es transitorio, de esquizofrenia, de bipolaridad, pero que puede ser por un lado tratado, comprendido por los demás y generado un entorno
Todas estas anteriores se pueden combinar en una discapacidad múltiple. Personas que tienen más de una discapacidad presente al mismo tiempo, del orden físico, sensorial, intelectual o psicosocial. Bueno, y ahorita yo la metía un poco en la física, pero específicamente cuando una persona ha perdido la funcionalidad de uno de sus sistemas corporales, ¿sí? Que el sistema endocrino, bueno, renal, cardiovascular, en fin, y eso le afecta a su vida en general, pues hablamos de una discapacidad de carácter orgánico, ¿sí? Cuando hablamos de los sistemas del cuerpo humano. Con el nuevo modelo social tenemos que hacer un cambio del lenguaje. No podemos seguirle diciendo a la gente, ay, que allá viene el loquito del pueblo, o no, o sea, eso está mandado a recoger. Entonces nos referimos a las personas como personas con discapacidad. Ni siquiera nos dice la Corte Constitucional personas discapacitadas. No, porque lo que nos importa acá es que es una persona y que pasa por una circunstancia, pero que esa circunstancia no la define. Ahí viene el discapacitado, no, tampoco. Ahí viene Pedrito o lo que sea, pues que aparte es una persona con discapacidad, pero eso no lo define, a pesar de que claramente pues delimita su desarrollo y su relacionamiento con la sociedad, pues eso no lo hace en sí mismo. Y un pequeño paréntesis en este punto muy rápido es que tanto las clasificaciones que María Victoria acaba de explicar como este punto frente al cambio de lenguaje no es letra muerta, sino que es importante para este tipo de organizaciones tener clarísimas las clasificaciones y clarísimo el cambio de lenguaje, porque como organización que me dedico a eso, pues tengo que dar el ejemplo, ¿cierto? Por lo tanto, si esa es la población a la cual yo voy a tratar, con la que voy a estar, digamos, compartiendo, tengo que saber identificar qué tipo de discapacidad tiene. Ah, me voy a enfrentar a una persona que tiene una discapacidad sensorial. Ah, esta persona tiene una discapacidad física, y a cada uno lo tengo que tratar de una forma diferente. Lo mismo frente al tema del lenguaje, como la fundación va a suscribir convenios, tipo de contratos, relacionamientos incluso entre los mismos miembros de la fundación, pues implementar ese lenguaje internamente pues es bastante fundamental, y acogerse, digamos, a estas directrices. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, volviendo al lenguaje, hay expresiones incorrectas y hay expresiones que están ajustadas a la Constitución y a los convenios internacionales. Discapacitado e inválido, ya no lo decimos, todas las personas somos válidas. Qué fea esa palabra, no decir que alguien no es válido, todos somos válidos. Y discapacitado, retomando lo que les decía, eso no define a la persona en sí misma. Es una persona con discapacidad que al mismo tiempo puede ser una persona de pelo largo, pelo corto, ¿sí? Como una de sus características. Minusválido, lo mismo, defecto de nacimiento, malformación, deforme, enano, lisiado, cojo, mudo, ¿sí? Incluso a las personas sordas les molesta muchísimo que les digan mudas, porque dicen, yo puedo hablar, lo que pasa es que no aprendí cómo hacerlo porque no escucho, pero de emitir sonidos pueden hacer. Incluso hay personas a las que forzosamente, bajo este modelo médico rehabilitador, les enseñaron a hablar a pesar de que no oían nada. Entonces, bueno, las personas son sordas. Paralítico, eso tampoco lo usamos, que retardado, bobo, mutilado, neurótico, no, son personas con distintos tipos de discapacidad. ¿Qué expresiones correctas? Ya la tenemos clarísima, persona con discapacidad. Y si hace falta mencionar el tipo de discapacidad que tiene la persona, pues lo usamos en los términos que aquí revisamos, que es, tiene una discapacidad física, sensorial, mental, múltiple o psicosocial. ¿Listo? Justo el tiempo. Vamos a ver este pequeño video. Les decíamos ahorita que el modelo social es el que está acorde a la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Sí? En la Constitución Política de 1886 esto era impensable porque estaban pensando en recluirlos, apartarlos y demás. En la Constitución del 91 todos somos iguales en dignidad y derechos. Incluso la ley les decía mentecatos. La ley les decía mentecatos a las personas con discapacidad. Entonces, en este contexto, en el Congreso había una pugna porque se aprobara una ley de la que vamos a hablar en posteriores sesiones, con el fin de que las personas con discapacidad pudieran tener una capacidad legal para tomar decisiones, contratar, casarse, emplearse, ¿sí? Sin la autorización de su padre de familia o de su responsable legal.
Este discurso que vamos a ver acá se da en ese contexto de la pugna que hubo en el Congreso para que se aprobara esta ley. Tengo 31 años, es un honor estar aquí. Estudié en el SENA, donde obtuve el título de auxiliar en servicio de apoyo logístico en el año 2000. Una sentencia judicial me declaró interdicto, pues a mi madre le dijeron que si ello sucedía no podían dejarme su pensión de jubilación. En ese proceso ni siquiera me preguntaron el nombre. Seguramente pensaron que por tener síndrome Down no sabía hablar, ni leer o escribir, con mucho piensan de persona con mi condición. Tal declaratoria afecta mis derechos, pues se me niega la oportunidad de decidir sobre mi vida. Desde el 2011 trabajo en una gran empresa en donde soy técnico preparador de bebidas, pero no puedo tener un contrato directo de trabajo. Me molesta que para asuntos sencillos como un examen laboratorio, un comercial de televisión, fotos para una campaña publicitaria, responder una encuesta o abrir una cuenta de ahorros, entre muchas cosas de la vida diaria, sea mi madre la que tenga que firmar autorizando mi participación, cuando son cosas que entiendo, en las que puedo decidir libremente. Eso me hace sentir que me trata como un niño. Desde 4 años tengo novia y la quiero mucho y quisiera casarme para tener mi propia familia. Por mi interdicción tampoco puedo ejercer mi derecho al voto. Seguro dirán que es nulo, que no vale, es mi opinión. La persona como yo somos responsables. Podemos lograr grandes cosas gigantes y transformaciones si nos dan oportunidad, si nos permite vivir dentro de la comunidad, tomando nuestras propias decisiones y sin discriminación. Gracias.